toda nuestra audiencia, buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer encuentro Arte en Comunidad, Gestión Cultural y Territorio, un espacio pensado para conversar, dialogar y tejer conocimiento acerca de este concepto grande y a la vez creativo que es la gestión cultural. En este momento tengo dos compañeras, colegas del mundo del arte, ligadas al mundo de la danza desde una perspectiva investigativa, creativa, en movimiento, y se nos ha hecho importante empezar como a tejer estas rutas desde la gestión cultural, también en el territorio, cómo sucede, cómo se engrana este agente cultural en como diferentes contextos y situaciones en las que divagamos, ¿no? Cómo podemos desarrollar una iniciativa, que de hecho la gestión cultural no es solo desarrollar proyectos, sino tiene que ver con un hecho también de producción, de conocimiento, de desarrollar desde las diferentes metodologías acciones para lograr una gran idea. Entonces quiero darles la bienvenida a Sheila y a Ivonne, nuestras invitadas el día de hoy en este tercer encuentro, y bueno, quisiera que nos contaran primero pues quiénes somos, un poco también vamos a hablar de esas experiencias significativas. Entonces, nada, la que quiera comenzar, como a contarnos desde dónde viene esa ruta. Yo primero, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a Poética de Movimiento por tenerme otra vez acogida y abrazada a sus procesos. He tenido la fortuna de trabajar con ellos en otros espacios, entonces desde ahí tengo que empezar a presentar. Mi nombre es Ivonne Quiroga, soy licenciada en Educación Artística con énfasis en danza y teatro de la Universidad Antonio Nariño, bailarina, docente, tallerista, artista formador, productora, logística, coordinadora, máster en gestión y emprendimiento de proyectos culturales, madre, amiga, hija, y bueno, aquí conversando. Esta ruta precisamente, y me atrevo a mencionar tantas cosas porque como tú también lo dices, pues es una ruta de muchas cosas, ¿cierto? Yo he venido también reflexionando desde hace un tiempo para acá sobre esto de la gestión, empezando porque a nivel académico, a nivel teórico, estamos hasta ahora agarrándonos como de la bibliografía y de la academia para que sea titulada como una profesión, ¿cierto? De pronto, desde tiempos inmemorables podemos hablar que existían los gestores, pero no tenía el reconocimiento que esto conlleva. Entonces yo menciono todo esto de ser bailarina y de pasar por docente y de ser tallerista y todo porque de una u otra manera desde allí se empiezan a gestar precisamente cosas. Como tú lo dices, no solamente es quien formuló un proyecto, sino quien lo tejió desde el primer punto cadeneta, como dicen las abuelitas, para adelante. Es un engranaje de muchas cosas. Yo podría decir que en una pirámide, no de forma jerárquica, sino de forma de producción, un gestor puede estar en el primer nivel de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Puede ser quien gestó el proyecto y quien es la cabeza visible, pero también es la persona que está recogiendo el cable. ¿Sí? Entonces está visto desde muchas maneras, depende de muchas formas, y pues ahí como un poquito el resumen de quién soy y por qué estoy también aquí, que he pasado por todo. Bueno, mi nombre es Sheila Yuridica. Después del recorrido profesional, ocupacional y demás que todo el mundo hace, me defino como gestora cultural. Más allá de ser artista o de ser como mi carrera profesional comunicadora, soy hoy como gestora cultural con enfoque en el campo de la danza. No porque sea bailarina, porque amo la danza, me apasiona la danza, bailo porque mi cuerpo me mueve, ¿cierto? Pero no soy bailarina profesional, yo no estudié danza o no estoy vinculada a una agrupación específica de danza, pero sí trabajo para la danza. Trabajo para que la danza se visibilice, se profesionalice, se forme, se estructure, y en ese sentido entiendo como la gestión desde las disciplinas y distintas al campo de las artes. Entonces, esa es otra mirada distinta del ejercicio de la gestión cultural alrededor del campo, y que creo que es también importante porque muchos
quienes están hoy vinculando a este tipo de procesos no necesariamente parten del campo de la danza. De hecho, ya hay programas de formación en gestión cultural en Colombia y por fuera de ella, México por ejemplo, que tienen pregrados en gestión cultural, con maestrías en gestión cultural, con diplomados, con especializaciones y ahora también con doctorados. Entonces, creo que es otro acercamiento también el que va llegando al campo de las artes para su desarrollo y su gestión. Esa soy yo. A ver cómo nos va en esta conversación, que se va poniendo rica. Rica. Bueno, dentro de este campo de la gestión hay como un macro de conceptualización también, porque dentro del contexto y dado que, por ejemplo, aquí en el espacio colombiano, en el espacio de la ciudad, de los pregrados, es tan nueva, a veces como que nos quedamos cortos en conocer esa conceptualización. Uno pensaría que solo el diseño del proyecto con una estructura, y de hecho a veces se pensaba que el gestor era el que iba y vendía el proyecto y que lograra vender el proyecto, ¿sí? Digamos que ese es como un imaginario inicial de lo que es. Entonces la gestión cultural abarca muchos aspectos y el gestor también. Creo que es una construcción de habilidades también y como sujeto desde la humanidad y desde la creatividad, porque poderse mover y gestar requiere. Entonces, en ese sentido, hablemos un poquito de esa conceptualización de la gestión cultural y de qué es ser un gestor realmente. Mira, hay varias cosas que tú apuntas ahí, porque efectivamente esa conceptualización se empieza a ser necesaria cuando empiezan a emerger como otras aristas dentro del arte mismo. Digamos que hace un tiempo hablar de marketing en el arte, como, ¿para qué? Pues no, eso tiene que ser en las galletas y en las papitas porque es lo que se vende, ¿cierto? Pero en el arte, marketing, ¿qué es el marketing, por ejemplo? Entonces, esos nuevos conceptos que tú mencionas ahí empiezan a emerger de esas necesidades que la sociedad misma va encontrando en ese escalamiento que hacemos pues como sociedad, que evoluciona, que conoce, que investiga, que indaga más allá de muchas cosas. Entonces, esos conceptos empiezan a aparecer ahí. Desde la gestión misma, digamos, lo que yo decía, concebida desde tiempos ancestrales, pues era la persona que conseguía el dinero y ese era el gestor, o era la persona que efectivamente vendía el proyecto y ese era el gestor. Ahora, cada disciplina artística, el gestor se ha movido diferente. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de quien vende un espectáculo y tú lo mencionas en música, entonces la gente tiene claro que él es el manager. Entonces ahí lo llaman manager y él es el manager y él es la persona que vende y dice yo cojo tanto porcentaje por tantos conciertos que le consiga a la agrupación o al cantante o algo. Pero si ya entonces lo trasladamos a otro tipo, a otra disciplina artística, entonces el gestor en artes plásticas es el que va y vende el cuadro o es el que concilió entre una persona que quiere, no sé, retratar X cosa aquí en esta pared y el artista. ¿Viste? Entonces ahí también empiezan a emerger todos estos conceptos y se empieza a crear esa necesidad de darles una teoría, de darles una definición y de empezar a traer sobre todo desde otros campos del conocimiento esos conceptos. Por ejemplo, como el marketing viene un poco más desde la administración de empresas, desde el mercadeo, ¿cierto? Pero se empieza a ser necesario acá para poder dar a conocer tu producto, que finalmente una puesta en escena de danza pues es un producto artístico, solo que pues efectivamente no lo conocemos así. Y dentro de eso también cabe mencionar algo que es la cadena de valor del producto artístico, donde, claro, empezamos a mencionar todas las personas que se vinculan de una u otra manera en ese producto artístico, desde su conceptualización o su concepción en la mente del artista, hasta la persona que lo vendió o el público, que es el que recibe el producto. Entonces, en esa cadena de valor podría aparecer el gestor, podría aparecer o podría no aparecer. Yo creo, y me atrevería muy osadamente a decir que ese concepto de gestor cultural lo estamos todavía nutriendo. No lo estamos buscando, ya apareció, ya alguien
se ha venido academizando y se ha venido trabajando tanto que ya apareció más grandemente, siento yo que lo estamos nutriendo, porque podríamos sentarnos aquí y debatir qué es un gestor cultural y nos demoramos toda la tarde debatiendo qué es, y cada una va a dar un concepto desde también lo que ha vivido, desde lo que ha estudiado, desde el diplomado X o la maestría X o el doctorado X, porque ese es el concepto que de pronto académicamente se ha manejado, pero también cómo lo siento yo, cómo lo he vivido yo. Entonces yo creo que ese concepto es muy amplio, y yo creería y estoy muy segura que este tipo de espacios lo que nos están invitando a hacer es que sigamos construyendo el concepto. Es como lo veo yo. Bueno, ¿qué es la gestión cultural? ¿O cómo se prioriza? Bueno, hay unos investigadores ya del campo, muy académicos, que se empiezan a hacer esa pregunta desde hace más o menos 30 años. Y ellos dicen, hablar sobre la teoría o sobre qué es gestión cultural los remonta al momento mismo en que se firma el documento de Naciones Unidas, ¿no? Desde la creación de Naciones Unidas y el planteamiento de derechos culturales en este documento. Porque cuando se plantea ese concepto, esa idea de derechos culturales, se plantea también la necesidad de que haya alguien que gestione esos derechos culturales. Entonces, allí casi que se empieza a especificar el rol específico de la gestión cultural, porque se les empieza a delegar esa titularidad. La persona responsable que esos derechos se cumplan y que además se cumplan también las políticas culturales, no únicamente las políticas públicas, sino las políticas culturales en general. Entre estos investigadores, pues voy a nombrar algunos: Eduardo Nigón, Alfonso Martínez, que son parte importante de nuestra literatura, de quienes hacemos gestión cultural. Hay otros investigadores que están también más recientes, ¿no? Como Luis Mariscal en México, por ejemplo. Se me olvidan muchos otros autores que están empezando como a plantear su versión actualizada, porque como les comentaba hace un rato, la gestión cultural se veía más como desde la gestión de la política pública o de la política cultural. Después, con el tiempo y con todas esas dimensiones que acabo de mencionar, ¿no? de vincular el marketing, de vincular otras líneas y otros campos, pues se empieza a definir la gestión cultural como un campo todavía, un campo de las ciencias sociales que intermedia, que actúa de interlocutor, de comunicador, por así decirlo, entre el campo de la cultura con los demás. Es esa persona que está un pie aquí, un pie allá, que busca la satisfacción de la cultura principalmente en relación con nosotros en la sociedad. Y en ese sentido nos ponemos o uno se pone ya a analizar de lo que uno hace y dice, sí, yo estoy hablando con sí, yo soy el que está aquí en la mitad, ¿no? Como el referee en una ¿cómo es que se llama? En una de esas canchas de boxeo, o el árbitro, ¿no? En una cancha de fútbol, que está mediando entre el jugador, entre los jugadores y los públicos, ¿no? En este caso sería entre el artista y los públicos, entre el artista y la política misma, entre los sabedores de la cultura y la sociedad, entre el mercado con los productos artísticos y culturales, entendiendo los diferentes lenguajes. Somos no traductores, yo creería que somos más bien intérpretes de los lenguajes, de los diferentes lenguajes, que permiten una unificación
llegar a unos acuerdos mínimos de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a estar brincando en el ámbito académico, estamos brincando en la producción, en el mercado, un poco todo lo que decía yo que estamos haciendo. Algunos son bailarines, entonces desde la danza misma, desde el mismo ejercicio de la danza o desde el teatro, etc. Algunos nos especializamos en un área, que sería en mi caso, por ejemplo, la danza, otros se especializan en el teatro, otros se especializan en el desarrollo comunitario, otros son transversales, ¿sí? Muchos somos transversales, pero pues siempre tenemos un cariño más a una cosa que a otra, obviamente. Hay una colita que jala. Sí, ahí siempre va a haber una colita. No puedes gestionar, por ejemplo, grupos de teatro, lo mismo que gestiona grupos de danza, pero los lenguajes son distintos. Entonces allí uno va a decir, ay, me gusta más este lenguaje que el otro, le va a apuntar más a uno que a seguir manejando grupos de danza, por ejemplo, en el caso de que sí fuera mal. Entonces, los conceptos, claro, van cambiando, se están transformando, se están generando nuevas líneas de conocimiento alrededor de eso. Curiosamente vienen desde las ciencias sociales, pero todavía no se ha planteado una teoría de esto, de qué es gestión cultural desde las mismas artes, que esto pues sería como una tarea que tendríamos nosotros, académica, para hacer, pero que en este momento se empieza a definir desde las ciencias sociales, básicamente desde el trabajo comunitario, desde otras experiencias más allá del campo de las artes. Igual es bien interesante lo que sitúan las dos y lo que dices ahorita en lo último, Sheila, y es esta gestión en las artes, ¿no? O sea, esta palabra cultura nos enlaza directamente a todos los procesos, experiencias estéticas, desarrollo del arte en diferentes espacios. Y es muy curioso, porque también en el arte pues nos hemos convertido en el todera toda la vida, ¿sí? El que dirige, el que coordina, el que abre, el que trapea, el que vaya, ¿sí? Entonces hay allí como una discusión y un compromiso de seguirlo desarrollando, pero hay un contexto en el que se desarrolla mucho o en el que se pone de repente de forma empírica esta parte de la gestión y tiene que ver en los territorios, es decir, en el trabajo comunitario. Cuando yo transversalizo ya este escenario de las artes fuera de la academia y de hecho fuera de una práctica del arte situada para artistas, y me sitúo en ese campo de lo comunitario en donde yo me encuentro con otras prácticas, con otras poblaciones y con otros escenarios y espacios. Entonces, desde la experiencia que ustedes tienen, desde ese conocimiento, ¿cómo podríamos entender esa dinámica de la gestión cultural en el entorno comunitario, más allá de solamente el diseño de proyectos para poder llegar a la población y ejecutar? ¿Sí? Que a veces es como la dinámica que uno ve usualmente, ¿sí? Pero creo que hay un campo más amplio. Y también invitando a aquellos gestores que quieren involucrarse en ese escenario, porque a veces no nos involucramos porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos por dónde empezar. Y qué difícil es eso, ¿no? Como tener una intención y decir, ¿por dónde? Entonces, primero hablemos un poco de cómo esto de la gestión cultural transita en esa dinámica de lo comunitario, en esos escenarios descentralizados de las prácticas de las artes, y hablemos de repente cómo podrían situarse estos agentes también, y desde donde tal vez ellos, pues yo sé que no hay recetas mágicas, pero algunos elementos o tips que pudiéramos brindar me parecería chévere para aquellos que también están en un proceso de estudio o que están en una indagación, o personas que les interesa el tema y no saben por dónde. Entonces creo que ahí sería súper importante que nos situaran como esa sapiencia. Pues mira, yo creo que hay varias cosas que tú mencionas, que también mencionó Sheila ahorita, y es que bueno, sabiendo que la gestión viene desde las ciencias sociales, pues viene desde la sociedad misma, ¿cierto? Desde ese grupo social pequeñito. Yo ahorita que te escuchaba hablar se me venía mucho a la mente en la palabra del líder social, porque finalmente un líder social es un gestor,
Solo que cuando dice líder social, entonces es en nuestro contexto y todo, entonces de pronto la persona, sí, es de pronto la persona que fue y le consiguió de pronto un mercadito a las personas con más bajos recursos de un territorio, ¿cierto? Pero ese líder social muchas veces es el mismo que tiene un amigo que es músico y le dice, oiga, venga y le dé un taller a los niños. Y ahí ya podría ser un gestor del arte, ¿cierto? Pero pues estamos precisamente en ese proceso de reconocimiento. Pronto ya tenemos unas definiciones o las estamos nutriendo, pero mira cómo tendría que venirse a reconocer. Entonces ahí está esto mismo que tú dices del territorio, claro. En los territorios todo parte de una necesidad. Vemos que los chicos necesitan aprovechar mejor su tiempo libre. Y hay alguien que de pronto dice, ¿y por qué no les hacemos unos talleres? ¿Por qué no creamos la escuela de arte? ¿Por qué no creamos la escuela de fútbol? Son las escuelas que más se mueven como las deportivas, ¿no? Pero en arte pasa mucho, lo que pasa es que de pronto tiene una dinámica distinta, pero pasa. Y es ahí donde se está empezando a gestar, valga la redundancia, el gestor. Allí es donde están haciendo el gestor. Por eso yo decía, desde que tiene la idea, y claro, no es solo el que planteó el proyecto escrito y escribe el hojarto, el objetivo, el presupuesto, el argumento, la población a que más dirigida y redacta bonito y no sé qué. No es solamente eso, sino es la persona que realmente hizo la consecución del recurso, que no necesariamente tiene que ser económico, el que enlaza, y para mí la palabra que resumiría un poco lo que decía Sheila ahorita es el que negocia, es el negociante. Es el negociante entre el grupo de 5 niños que hay en mi barrio, que los veo como muy desprogramados y les quiero traer algo interesante, y mi amiga o mi amigo que de pronto es artista y de pronto él les puede dar algo chévere, o el que se especializó en clown y le puede traer una muestra a los chicos, y ahí está el gestor. Entonces el gestor para un taller, pero también el gestor para una muestra artística, pero podría ser el gestor para, bueno, N cantidad de cosas. Entonces, clave para mí, cuando hablamos de territorio así puntual y descentralizado de las artes, la necesidad. Cuando yo conozco la necesidad, cuando yo tengo una caracterización de mi población, allí puedo saber cómo debo gestionar, o más bien qué debo gestionar. No es lo mismo gestionar un taller artístico para un grupo de niños de 5 años o menos que un taller para un grupo de jóvenes entre 14 y 17 años, o que un grupo de adulto mayor. Las necesidades son totalmente distintas y están en el mismo territorio. Son los mismos habitantes del barrio X de Bogotá, por ejemplo, pero son necesidades totalmente distintas. Cuando yo conozco las necesidades, cuando yo tengo una caracterización de mi población y basada en esa caracterización me trazo un objetivo, allí puedo empezar a ver qué camino tomar. Esa es una de las cosas que yo pensaría que está súper enlazada con el territorio y con eso que tú nos mencionas de cómo sería ese ABC del gestor. Y otra cosa que yo, creo que un lema mío, creo que quienes de pronto me hayan escuchado en otros espacios, es un tema que yo traigo como muy arraigado, y es esa posibilidad de trabajo en red. Nosotros muchas veces, y tenemos que ser muy conscientes de eso, nos quedamos varados por la plata. Porque no tengo tanta plata para hacer tal espectáculo, o porque no tengo tanta plata para desarrollar tal proyecto. Y que es necesaria, es necesaria. Sin embargo, podemos y estamos llamados a que hagamos trabajos en red. Si nosotros aquí, las N personas que estamos aquí hoy, cada uno tiene una habilidad distinta y nos unimos nuestras habilidades y unimos nuestros conocimientos, podemos desarrollar un proyecto con 0 pesos. Ay, que Joana Lisset es muy buena tallerista en danza contemporánea, que Sheila tiene una habilidad maravillosa con las comunicaciones y sabe hacer piezas comunicativas maravillosas y tiene una posibilidad de crear como una campaña de expectativa y demás en las comunicaciones. Que tenemos a Alberto, que tiene la posibilidad de escribir muy bien y redactar todas las ideas y captura todo, y que yo no voy a hacer nada y que yo puedo, tengo unos enlaces, unos contactos de unas personas que nos pueden traer unos refrigerios, o yo sé preparar unas empanadas muy ricas. Vean, ya hicimos un proyecto donde convocamos unos niños, se les dio el taller,
lo pasamos ante unas entidades que nos brindan un espacio y yo les traje el refrigerio a los niños, hicimos el proyecto, ¿cuánta plata necesitamos? Cero. Pero no sabemos trabajar en red y le tenemos mucho miedo porque además somos celosos con nuestro talento, con nuestra habilidad o con nuestro conocimiento. Entonces, yo sé tal cosa, pero eso lo sé yo y tú no. No te lo voy a mostrar porque tú te copias. Y desafortunadamente estamos también en una sociedad de eso, ¿no? Donde es la copia. Donde la competencia desleal. Sí, además. Una competencia desleal y una copia sin derechos. Es decir, barato. sin reconocimiento. Sí, claro, porque si yo, no vea, Poética Movimiento de Pasión, un proyecto chévere, yo no voy a crear Poética sin Movimiento, ¿sí? Pero ¿por qué no le digo a Joana y Alberto, oye, ven, mira, yo tengo esta idea, ¿qué les parece si trabajamos juntos? Ustedes con su nombre, yo con el mío, de mi organización que se llama Pollitos Bailando, y saquemos adelante un proyecto, los dos ganamos, los dos tenemos hoja de vida, ¿por qué no? Además porque, claro, volvemos a lo mismo del dinero, todo está mediado porque tenemos que pagar ciertas cosas. Entonces, aquí sí hay una cosa importante y es que cuando ya hay una organización legalmente constituida, pues tiene que regirse a ciertas cosas que tiene que presentarle a la DIAN, a la Cámara de Comercio, entonces obviamente sí tiene que ganar, ¿sí? Pero entonces medimos, venga, ¿cuánto necesitamos para que ustedes presenten a la DIAN? Pero ¿qué otra cosa podemos hacer para eso, para que no se vea alterado nuestro proyecto por ese rubro X que ustedes tienen que pagar? Si cuando nos presentamos una convocatoria nos dan 10 pesos, ustedes tienen que presentar 5, pues yo no le voy a cobrar los otros 5 y entonces todo el mundo quedó aquí así cruzado. Sí, entonces eso creería yo que son los puntos claves que desde mi experiencia veo que me faltan un montón también, además porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas, más por las dinámicas mismas en las que se van dando. Siento yo que a eso responde también un poquito. Con respecto a esto que tú planteas de la gestión cultural, se entiende como gestión cultural comunitaria. Hay un señor que se llama Roberto Guerra Beas, es un chileno que ha trabajado mucho investigación académica sobre este tema en particular, cómo es que se hace, cómo se desarrolla, y se enfoca más en el desarrollo que hace, como decía Ivonne, en los líderes comunitarios. De hecho, se entiende mucho que a esos líderes comunitarios como gestores culturales comunitarios, que no parten desde un recurso económico, sino de un recurso en general para satisfacer una necesidad común. Precisamente por eso es comunitario, de lo común. Entonces trabaja investigando comunidades y cómo se desarrollan esas comunidades. Entonces, ¿qué hace la comunidad para tener un equipo de fútbol? Para la fiesta patronal, para el entierro del abuelo del pueblo, porque pues, cuando son comunidades, esas personas empiezan a tener un reconocimiento que permea un tiempo específico y se vuelven parte de la comunidad, lo común. Entonces, es el estudio que desarrollan, el cómo se hace, por ejemplo, bueno, se murió este señor, nunca tuvo un reconocimiento público, lo conocen solamente en ese lugar, ¿cómo van a hacer para enterrarlo? Ah, no, yo pongo la caja, yo pongo el tinto para el velorio, yo pongo las flores, cada miembro de la comunidad pone su aporte, su algo, ¿sí? Como una vaca, básicamente comunitaria, para el desarrollo de las actividades que se plantean en ese momento. El que coordina eso es el gestor, el líder, normalmente lo conocemos así como el líder, pero es el gestor comunitario. Ahora sí, el desarrollo pues va muy enfocado al tema de la cultura, de la transmisión de saberes, más allá de la puesta en escena de una danza, o poner a niños a cantar, ¿cierto? Es más cómo se transmite ese conocimiento, esos saberes que hay, pues eso ya se denomina gestión cultural comunitaria, ¿no? Entonces, tips específicos es que sea una persona de la comunidad. Nosotros no podemos entrar
directamente decir, yo soy gestor comunitario y ya, porque yo un día llegué a la comunidad y empecé a hacer cosas. No, eso no sucede. Es como cuando uno entra a una comunidad cultural indígena, no, ya. No, eso se llama una inversión intrusiva. Sí. Entonces, eso no lo podemos hacer, porque si no, estamos llevando una idea nuestra a la comunidad y no la comunidad generando una idea para satisfacer su propia necesidad. Algo que nos hace falta, mucha falta a nosotros, en las ciudades sobre todo en Benguet, es eso precisamente, que no podemos llegar con nuestros conocimientos a invadir, a imponer, sino que tenemos que primero permearnos con lo que hay en la comunidad y luego de permearnos, proponer junto con ellos algo que satisfaga su necesidad. Y cuando eso suceda, ya somos gestores culturales comunitarios. Antes no, antes simplemente soy una gente que llega allí, que me va a hacer, bailar a los abuelitos y ya. No voy a crear con los abuelitos nada, porque ellos no van a entender para qué estoy yo y cuál es mi rol en ese espacio. Entonces, creo que esto es importante también destacarlo y que pues este señor Roberto como que pone y aterriza en papel esto que te estoy contando. Otra cosa que es importante también es, si bien decía hace un rato, el gestor es un intermediador, es un interlocutor y además es un intérprete, entonces genera esa manera de transmisión de nuevos conocimientos. Es decir, cuando en una comunidad quieren hacer un festival de danza y el festival va a recibir un tallerista internacional, ¿cierto? Ese gestor como tal tiene que entender y hacer entender a ese artista a qué lugar va a llegar. No es que simplemente llegue y lo tire y diga, mira a ver qué hace con estos muchachitos, mira a ver cómo esos adultos. No, la persona que te dice, que le dice al artista, mira, los lenguajes de este grupo social son estos, sus condiciones son estas, por favor trabaja con esto y esto y esto. De alguna manera busca interlocutar con él sin ponerle, pues, obviamente son unos límites, pero busca que su creación también respete a la comunidad en la que va a llegar y, como decíamos hace un rato, no llegue a meterse y cambiar e imponer, sino a trabajar con la comunidad con la que se va a desarrollar. Ese es por eso digo, es el papel principal de un gestor, más allá que sea comunitario o no, de interlocutar, de mediar entre el campo de las artes o el artista y la comunidad o la sociedad donde se va a desarrollar. Por eso también que actúan de intérpretes de los públicos con los artistas, ¿no? El otro día alguien hablaba, no recuerdo en este momento quién, sobre marketing cultural y decían, eso fue un texto que leí, es que el marketing cultural o analizar los públicos no quiere decir que el artista cree en son del público, sino que realmente intermedie y articule con el público. Porque ¿a quién le va a dirigir su obra? Pues a un público. Él no está haciendo una obra para verse el mismo en el espejo, a menos de que sea así, que eso también es válido. Sí. Pero pues cuando no sucede, ahí sí. Okay. Hay algo que me llama mucho la atención y me parece un enlace muy importante con este concepto de arte en comunidad, ¿no? De proceso comunitario. Si bien Poética en Movimiento viene desarrollando un proceso investigativo desde la pedagogía y desde los procesos creativos sociales en la comunidad, y cómo estas prácticas sobrepasan y van más allá del aprendizaje técnico del lenguaje, y cómo de verdad yo dejo algo en la comunidad. Y me parece súper enlazado porque entendemos desde una necesidad, desde un contexto, la manera en la que yo puedo aportar e intervenir. Entonces yo podría decir que desde ese espacio de la gestión cultural también yo desarrollo una contraprestación de lo que está sucediendo, en donde yo tengo un conocimiento allí y se vuelve un espacio de replicación dentro del mismo lugar, que es algo, de hecho, en lo que la organización apuntamos a través de los procesos pedagógicos del arte, ¿sí? Que no se queden
como allí situados en ir a hacer el taller de danza o el taller de plástica si se acabó, sino en realidad tú qué afianzas a través de eso. La acción comunitaria, las habilidades sociales, los procesos de entender tu propio contexto, respetarlo, las culturas, cómo puedes engranar ahí. Entonces en ese desarrollo me parece que hay como, tiene que ver mucho y está de la mano con lo que es arte comunitario como tal. Entonces es como un sistema. Uno a veces debe entenderlos como un sistema y no como unidades separadas en donde pues cada uno teje por su lado, ¿no? Sino como esa red genera una serie de alternativas y de acciones que nos permiten mejorar, que nos permiten bienestar, que nos permite adentrarnos y poder avanzar, porque creo que la gestión cultural también es eso. Si yo lo vuelco al desarrollo comunitario y escuchándole, pues se me venía a la mente muchas veces de las que hemos estado con colectivos, con colegas, y una de las preguntas que siempre sucede es como no hay recursos. Entonces, ¿dónde se sitúa el trabajo en red? ¿Dónde yo puedo desarrollar una metodología de verdad de sentarme? ¿Qué pasa con...? Hay líderes comunitarios aquí en Bogotá, pues hay una cuna y hay unas localidades con un proceso cultural súper fuerte, todo el escenario está lleno de iniciativas, pero ese marco de la red, por el tema de los egos, por el tema de los miedos, se rompe. Entonces es como creo que es una apuesta a vincular, y de hecho estamos en ese espacio de poder vincular a gentes que les interese venir a conversar, que les interese venir a formarse también, porque a veces no reconocemos la ruta y llevamos procesos de muchísimos años. Entonces creo que es una invitación. Yo creo que a este punto voy a hacer como un repaso de lo que ha venido pasando rapidito para ir como enlazando antes de que nos comenten esas experiencias significativas de lo que hayan ustedes podido encontrar a lo largo de su experiencia. Y es un poco, bueno, este concepto de la gestión cultural está en construcción, es una nutrición, es un campo que si bien deviene de una necesidad de mover, de una necesidad de gestionar, valga la redundancia, escenarios, posibilidades acorde a un contexto. Es muy importante esta palabra contexto porque es desde mi punto de enunciación de donde yo me sitúo para poder construir. Hay unos referentes que hemos ido viendo como a lo largo que me parecen como súper importantes para abordar: Roberto Guevara, Eduardo Nibón, y había otro que no alcancé a notar, Alphonse Martinez. Exactamente. Entonces ellos nos hablan también, pues hay un proceso histórico, quiere decir que esto no es como tan salido como de la nación, es un proceso que viene desde hace 30 años, y armamos dentro del campo de las ciencias sociales este espacio en donde aparece un sujeto muy importante que es aquí el intermediario, el gestor cultural, el que hace posible. Hay unos componentes allí también que se desarrollan que podemos entender: la cadena de valor, que pues no lo vamos a extender porque sería aquí una tarde muy larga entendiendo todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción, investigación, creación, que es un campo súper amplio. También existen otros campos como el marketing, que te abre otra posibilidad. O sea, aquí ya estamos hablando de esa noción de vender, de esa noción de generar intercambio y de interpretar los contextos, ¿sí? Y en el escenario comunitario, pues es muy bonito encontrar esto del arte comunitario en comunidad, allí en un contexto, una necesidad situada, y el líder. Y el líder es aquel que gesta, que desarrolla, considero que motiva. Si no hay una motivación y una pasión, no se mueve. Es como estar aquí las tres sentadas hablando de este tema que para otros puede ser como algo muy efímero. Entonces desde allí como que este gestor te permite movilizar lo que se necesita y generar un recurso para poder aportar, que no necesariamente tiene que ser económico, ¿sí? Sino que a través del trabajo en red, a través de conocer la necesidad, y creo que me voy a copiar aquí de lo que digo en el ABC del gestor, pues es encontrar como esas rutas que pues me llevan a un proceso comunal en unión, y eso le falta a las artes, es real. Hay un proceso, la academia es un escenario, el comunitario es un escenario, pero creo que es en gran, y esta conclusión la hemos escuchado
en diferentes espacios, de hecho, entre los diferentes lenguajes. Entonces creo que hasta aquí es como lo que hemos venido así desglosando menuzadito. Y pues para ir terminando, sería bonito que nos contaran de esas experiencias significativas que han sucedido desde la gestión. Si bien somos ligadas del campo de la danza, pero hay experiencias diferentes en esa acción, desde la comunicación, desde la creación, también desde la comunicación y la gestión, aquí también desde el desarrollo de diferentes procesos ya más pedagógicos y creativos. Entonces creo que contar esas experiencias también enseña mucho, visibilizarlas, te permite decir que sí se puede, que sí estamos aquí. Sí, mira, antes de eso, cuando tú dices vender, las personas externamente le tenemos miedo a esas palabras. Entonces, cuando dicen vender el arte, entonces viene otra palabra, con el permiso de la audiencia, que se dice mucho de prostituir el arte, ¿no? Prostituir el arte es venderlo para muchas personas, ¿no? Y no, lo que pasa es que en un mundo donde nos estamos guiando por la imagen, donde todo entra por el oído, por los ojos, por los sentidos, se hace necesario saber vender. Yo me atrevería a decir que no estaría sentada aquí si de una u otra manera no hubiese vendido mi rol como gestora independiente a Poética en Movimiento. ¿Y cómo lo vendí? Por una hoja de vida, por un recorrido en este campo, por un conocimiento que logré vincular a unos procesos de la organización, ¿sí? Pero eso es vender. Tú te vendes como profesional cuando tú trabajas muy bien, te desempeñas muy bien y te vuelven a llamarte para hacer otro proyecto, para trabajar. Y eso es vender, ¿sí? Sino que le tenemos miedo a esas palabras. Entonces, ahí quería hacer como esa acotación. Y bueno, como experiencia significativa, evidentemente yo soy una profesional en el arte y la cultura independiente, que trabaja básicamente donde me llamen, así que me pueden llamar. Estamos trabajando en red. Estamos haciendo un trabajo en red, así que Poética del Movimiento que sirva como una ventana para... pero un poco sí, eso, digamos que desde hace un largo tiempo ya, no digamos la edad, también los años para que tampoco sumen y resten, pero desde hace un tiempo yo tomé una decisión y fue trabajar básicamente donde me llaman. No solamente por una dinámica económica que surge a partir de allí, sino porque me encanta estar en toda la cadena de valor de una producción artística. Si tú me llamas a bailar, yo soy feliz, pero si me llamas a dirigir, soy feliz, pero si me llamas a gestionar, soy feliz. O sea, dentro de esa cadena de valor de los productos dancísticos, me encanta estar en todo. Si yo tengo que ir a repartir el vestuario a los bailarines, lo hago con amor. Si tengo que ir a maquillarlos también, me gusta mucho, estoy sumergida allí. Entonces, cuando yo te digo que soy profesional en el arte y la cultura independiente, tú me ves dictando clase mañana en un colegio, pero pasado mañana me puedes ver aquí sentadita. Pero después me ves dictando un taller muy magistral de gestión cultural, pero también me podrías ver con ropa de trabajo dictando un taller tirada en el piso, como decimos nosotros, y lo hago como con toda la pasión del mundo. Entonces, mi experiencia significativa es realmente el resumen de estar dentro como agente dentro de esa cadena de valor en diferentes puntos. El sábado que pasó estaba presentando el festival del colegio donde trabajo como docente, donde planteé la dramaturgia de la puesta en escena, donde elaboré algunos elementos escénicos que llevaban los niños. Me unto las manos de pegante todavía de pintura y no tengo rollo con eso. Entonces también un poquito, lo digo también es porque me parece importante que las personas que que estamos en este medio, no perdamos esa posibilidad. Si quiero dejar una moraleja de mi experiencia significativa, es eso, no le tengamos miedo a seguir haciendo. Que de pronto porque escalemos un poquito más o tengamos de pronto en algún proyecto un rol determinado y nuestro contrato diga algo bien bonito y nos ponga un título bien bonito y nuestra certificación diga productora general de tal evento,
no me quita el que después pueda hacer otra cosa abajo en esa cadena de valor, que es igual de importante, que es igual de gratificante, que tiene una cantidad de contexto también. Entonces es básicamente como eso. Bueno, estaba pensando en qué contar. Integrando fronteras. Sí. Y es que estaba pensando precisamente qué hemos hecho a partir de eso, y es que hemos hecho muchas cosas. Desde la Fundación Integrando Fronteras fuimos un espacio de difusión cultural de la cultura peruana, valga la redundancia, aquí en Colombia. Digamos que pioneros en ese campo. No solo desde lo escénico, es decir, no solo de la danza, sino atravesados por la música, atravesados por puestas, no sé, fotográficas, exposición de trabajos artesanales, trabajo comunitario del tejido, por ejemplo, aquí en Colombia con adultos mayores, con niños, con personas con capacidades especiales. Entonces hemos hecho varias cosas, y lo que hemos aprendido de todas esas cosas es que son muy poquitas, que hace falta mucho. Y en ese sentido, los artistas, los artesanos, los conocedores, los sabedores, pues, están llamados a trabajar con la comunidad de manera permanente. Es decir, yo no concibo, y hay muchos, conozco muchos bailarines, por ejemplo, más enfocados en el campo de la danza, que solamente estén creando pensando en gente o públicos de la ciudad. Yo creo que los agentes de las artes, en este caso de la danza, debemos de pensarnos en los otros que están fuera de este territorio y fuera de mi contexto más cercano. Debemos acercarnos, por ejemplo, a las poblaciones, a la gente. O sea, ¿para qué estamos creando? ¿De dónde está saliendo esa investigación, creación que están haciendo? Si es que no se están montando de gente, digo yo. Entonces están pensando y están ensimismando su creación en lo que ellos están pensando desde su contexto chiquito, pero no están abarcando contextos a su alrededor, cercanos. Y me preocupa considerablemente, porque nosotros no somos, o Colombia no es un país únicamente que se ubica en las ciudades o que se ubica en las universidades. Colombia es un país diverso que tiene extensiones y extensiones de territorio con mucha gente, con muchos conocimientos que desafortunadamente los artistas no consideramos muchas veces. O sea, nos quedamos en lo que está en la clase, pues si somos académicos, o nos quedamos con lo que está en el estudio, si somos pues los artistas, y empezamos a crear para nosotros en un espejo, porque no estamos yendo a más. Y eso creo que nos hace falta en el campo de la danza, en el campo de las artes. Y en la fundación lo que hemos querido desde la experiencia también es empezar a vincularnos, porque de hecho pensábamos, oye, estamos trabajando mucho con bailarines, ¿por qué no seguimos trabajando con las comunidades? Con los adultos mayores, con las comunidades indígenas con las que estábamos trabajando, ¿en qué momento solamente nos concentramos nosotros? Y eso mismo le está pasando al campo de las artes, y eso mismo le pasa a los artistas bailarines, que se están concentrando y se les olvidó que estaban bailando en el parque cuando eran pequeños, que eran felices hablando con la comunidad y creando a partir de eso sus movimientos. Entonces creo que esa es la experiencia significativa que puedo darte en este momento a partir de lo que hemos trabajado en la Fundación Integrando Fronteras y lo que proyecta para los próximos años también. Es nuevamente acercarnos a la comunidad más allá de los artistas. Los artistas también son una comunidad, obvio, pero tenemos que relacionarnos con los otros campos. Y una falencia grave del sector es que no nos reconocemos, o muchos no se reconocen como ciudadanos. Ah, no, yo soy artista, y como soy artista entonces tengo privilegios. No, yo igual tengo que ir a votar, igual tengo que ir a reclamar,
Igual tengo, sí, o sea, no porque soy artista tengo que esperar a que todo me pase, que no, yo también tengo que aportar. Y tengo que aportar en contacto con la sociedad. Es eso. Sí, igual desde esa noción también artista que está por aquí arriba, pero también está al otro que es el pobre que está en la calle, que es el pobre que se gana la vida. Sí, es decir, y no es una noción real, o sea, no tiene por qué ser así. Entonces se hace significativo desde el hecho de entender mi realidad, porque es como cuando tú te encierras en una burbuja. Y nos dimos cuenta en Poética en Movimiento cuando ya hace unos años, cuando esto pasó a ser exactamente, hay un momento en el que el colectivo te llamó como a unas circunstancias y dijiste, bueno, hay que inyectar otras cosas que te permitan, y como estamos dentro de una estructura social, cultural, económica, decidimos convertirnos en una sala, ¿sí? Sin perder ese horizonte y se ha ampliado. Digamos que nosotros empezamos al revés, empezamos en todo el proceso comunitario y como ese proceso se iba academizando un poco para poder fortalecer un gremio que es importante, vuelvo al espacio de la comunidad. Entonces antes eran como solo los proyectos sociales y hoy día también están los procesos de formación a formadores, ¿sí? De pensarnos como estos lugares de conversar, de encontrar agentes, desarrollar, digamos, un trabajo de visibilización, un trabajo articulado. Nuestra línea principal es como la pedagogía y la creación, la investigación-creación. Pero de allí se nutre de entender ese lugar de enunciación, sí, porque yo me podría quedar como bailarina de contemporáneo de la compañía, de presentarme en los grandes teatros en las giras internacionales, pero bueno, ¿qué pasa cuando yo llego o me acomodo como profe y ya? Pues creo que es una necesidad de seguir indagando, que eso lo hace significativo, es volcar, hacerse uno un punto de giro y salirse un poquito de la zona cómoda. ¿Sí? Porque también pasa, y en las artes hay muchísima en la academia, hay un tema ahí gigante de la academia de marcar todo, de estructurar todo, de generar verdades absolutas. Y en el arte es así, es como cuando uno dice la palabra danza, y la historia de la danza, es aquí podemos tener aquí un debate de semanas y de años inventando la historia. Y entre más no más definiendo qué es danza. Exacto. O sea, no más definiendo qué es danza. O bueno, ya si lo queremos ampliar, definiendo qué es cultura. ¿Qué es cultura? Por ejemplo. Pero lo que yo digo también es como entre más busquemos, pues otra patita le va a salir, otra arista vamos a tener y otra ruta vamos a tener. Ahora, yo lo que siento también es que como gremio, como sociedad, también estamos llamados a validar las formas. Es decir, la forma de Poética en Movimiento es una y es válida, la forma de Integrando Fronteras es una y es válida, y la forma de Ivonne como profesional independiente es otra y es válida, porque entramos también como en ese círculo y es un círculo vicioso terrible que siento también que estos espacios tienen que empezar a sacar, y es que no tu forma es la única y no tu forma tiene que excluirnos a nosotras dos, sino sentémonos a dialogar y qué tiene la forma en la que se conciben los proyectos de Poética en Movimiento, qué tiene para nutrir los proyectos de Integrando Fronteras y qué tiene para nutrir mis proyectos. Cómo, miren lo que yo digo, cómo podemos trabajar en red desde 3 puntos distintos que no están peleando, no están compitiendo, cada uno tendría una forma, cada uno podría ir a presentar un proyecto en una beca de forma distinta y está bien y está mal. Pero siento yo que sí un poco, y el arte es excluyente, aunque decimos que no, y estamos desde lo humano y desde lo que sentimos, y es muy excluyente. Estamos llamados a que estos espacios precisamente nos permitan no excluirnos, nutrirnos, hablemoslo. Chévere esto, chévere que por ejemplo Sheila tiene una visión mucho más académica, y entonces ella te puede dar aquí la cátedra de gestión cultural con fechas, con años, con libros, con autores, con muchas cosas, y es muy rica su visión, pero también es muy rica la visión de Poética en Movimiento, que tuvo que empezar a gestionar cómo hacemos las cosas del cómo hacemos. Entonces yo siento que es eso, del hacer desde el hacer mismo. Entonces
qué rico que podamos, estos espacios abran el debate de una forma chévere. Volvemos a lo mismo en los conceptos. Entonces decimos debate y ay, no, esas van a salir peleando, van a salir diciéndose cosas feas. No, ¿por qué? No, creo que es dialogar, porque más allá de tener, como dices tú, una verdad absoluta, lo que tenemos es muchas verdades, y como son verdades, pues ponerlas en manifiesto lo que genera es decir, a mí me interesa esto también, generar comunicación, una comunicación en diferentes vías, ¿no? Como no solamente de aquí para allá ni de allá para acá, sino entre otras gamas de roles o de campos que pudiéramos desarrollar. Por eso es que no es todavía definido la gestión cultural como una disciplina, sino más bien como un campo de las ciencias sociales, porque nosotros estamos con un piecito acá y otro piecito allá. Entonces estamos como, exacto, o sea, como en ese ejercicio de mediación estamos en diálogo permanente, y es en diálogo, no en discusión, porque en el diálogo se generan consensos, en la discusión se generan distancias. Sí, y es una circulación, ¿no? También es una circulación de la información, es una circulación de la oportunidad, es una circulación del querer hacer, del poder hacer. Entonces es como, siento yo que este tipo de espacios nos tiene que llevar a concluir a eso, a que sigamos circulando un poco. La información también, es decir, de nada nos sirve, yo le decía a alguien, de nada me sirve conocer la información y que nadie más la conozca. Así. Y de hecho estoy convencida, no porque sea mi trabajo, sino como gestora, sino que las organizaciones culturales, las agrupaciones, las compañías deben tener un gestor cultural. No para que se lleve toda la plata, porque normalmente piensan eso, sino que para que los ayude en ese ejercicio de mediación y de comunicación, porque si no entienden los contextos, los artistas, porque a veces dicen, no, yo no estoy entendiendo qué me están diciendo, necesita un intérprete, necesita que le traduzcan un poco lo que está sucediendo para que lo pueda interpretar, asumir y desarrollar. Entonces, ese es el papel del gestor, más allá también de conseguir recursos, porque el hecho de conseguir recursos, de sentarse a redactar un proyecto de la idea de un artista, es una traducción, es una interpretación de lo que el artista está haciendo para conseguir un recurso. Entonces, esa es una tarea, digamos, que deben de ser conscientes las agrupaciones o los colectivos, bueno, todas las organizaciones que van más allá de hacer una puesta en escena, que van más allá de hacer una clase de danza. Alguien me decía, bueno, ¿y para qué ser gestor cultural? Es que si no hay gestores culturales estamos graves, porque de todos modos en algún momento de nuestras vidas los artistas se convierten en gestores culturales. Entonces, si no entendemos el papel del gestor cultural, entonces cómo vamos a pretender llegar a un cierto nivel en la vida a hacer ese rol. Entonces, creo que también eso es importante, no solo para los bailarines, obviamente, entonces para todos los artistas, las comunidades también, en algún momento tienen o buscan, hay una necesidad de esa persona. Si no, no se moviliza nada. Si no, una comunidad simplemente se queda quieta. Ah, no hay danza, no hay danza. No hay fútbol, no hay fútbol. Sí, sencillo. Y en el momento en que se necesita delegar. Exactamente. Creo que hay espacios, personas y momentos para cada cosa. Pues eso es importante para cerrar. Es reconocer ese espacio del punto en común, desarrollar un proceso comunicativo y dialógico que nos permita continuar construyendo desde las artes, desde la cultura, en un tejido, en un engranaje que no solo tiene que ver arte, sino esta transversalización con otras áreas que vienen desde las ciencias humanas y sociales. Entonces, a nuestra querida audiencia, es esa reflexión, seguir movilizando, seguir integrando, seguir persistiendo y seguir encontrando esos lugares en común para construir. Yo quería agradecerles este espacio, el tiempo, la experiencia. Me parece que no hay lugar más enriquecedor que poner en común y desde allí cómo desarrollar cosas futuras
Muchas gracias. No, a ustedes por la invitación, porque siempre es bueno, como decía hace un rato, difundir la información que uno contiene, porque de esa manera transmitimos, de esa manera hacemos gestión. ¿Sí? Pues, No pasa. No, a ustedes por el espacio, por el diálogo y pues para la invitación es también como mutua, como que entre todos sigamos construyendo. Muchas gracias. A nuestra audiencia, gracias por su participación. Nada, yo creo que es un espacio también para poner nuestras redes sociales, saber también más de los procesos Integrando Fronteras, de Ivonne, de la Fundación Poética en Movimiento. La podemos encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como Poética en Movimiento. Pues estamos como abiertos a todo el proceso de desarrollos culturales, procesos sociales, proyectos e iniciativas de formación. Y bueno, pues aquí les dejo los anfitriones antes de continuar en este espacio. Y pues quien les habló, Joana Silva, dentro del proceso de dirección y construcción de estas iniciativas y de todos estos proyectos, junto a Alberto, que está ahí detrás de la cámara con nosotros en este tejido de conocimiento. Tus redes. mis redes, Integrando Fronteras, básicamente en YouTube, en Instagram y en Facebook y en Twitter, bueno, ya hasta en TikTok también, bueno, o sea, van más como videos corporativos, pero obviamente en nuestro correo electrónico info@integrandofronteras.org, también nos pueden encontrar en la página web integrandofronteras.org, pues las actividades que estamos desarrollando y las que vamos a desarrollar ya para el próximo año. No, mis redes son mis redes personales. Ivonne Quiroga García en Facebook, en Instagram igual, y mi correo ivonne.danza@gmail.com, y pues en Poética en Movimiento me pueden conseguir un Integrando Fronteras también. Yo trabajo en red. Yo cumplo lo que digo. Bueno, muchas gracias y bueno, nos volveremos a ver en otra oportunidad.